sus hijos, sus santos y algunos siervos congregados en esta plataforma, que usted permite sus bendiciones, Padre, y que a la vez esas bendiciones caigan en nosotros, Padre, para seguir edificándonos en su santa palabra. Acompáñenos, Padre, hoy día. Guíenos, Padre, hoy día. Guíe al hermano Daniel, que va a traernos la lección hoy día. Que sus palabras sean las del Espíritu Santo que usted nos enseñó siempre y nos dejó en su santa palabra, que es la Biblia. Oramos por ello, Padre, para que así podamos nosotros entender adecuadamente las enseñanzas que usted nos está alcanzando. Justo, Padre, le pedimos de todo corazón por a unos hermanos que siempre están pasando problemas delicados de salud. Te comprende, Padre, que nosotros somos una nación santa que usted escogió. Lo que a ellos le daña, a lo que a ellos les trae malos momentos de salud, a nosotros nos pone triste, Padre. En alegría tremenda que tenemos que saber que usted nos guía, nos conduce. Siempre hay momentos de dolor, cuando sabemos que hay hermanos que su enfermedad persiste, sus problemas persisten. Oramos por la hermana Yolanda y el hermano Calixto Rosales, quienes tienen problemas de salud, la hermana Rosa, que ha sido intervenido, también problemas delicados un poco que tiene en su cuerpo, el hermano Rigoberto, que viene padeciendo una circunstancia difícil de salud, el hermano Cruz, que también tiene problemas difíciles en estos momentos de salud. Oramos por todos ellos, Padre, para que usted, en su providencia divina, los coja de la mano y los saca y los ponga bien, Padre, los ponga nuevamente como ellos siempre han estado en el redil y en las obras que tenemos que realizar de la predica de su Santo Evangelio, porque obreros suyos somos, Padre, y necesitamos siempre que usted, con su voluntad divina, pueda proceder a cuidarnos y a salvar, Padre. También el agradecimiento a través de la hermana Vidalia por la intervención de su hija que se encuentra bien en estos momentos, luego de que usted ha permitido que eso sea así, Padre. Oramos por todos nosotros, Padre, que tengamos problemas, aquellos que tengamos problemas de trabajo, problemas laborales, problemas de una circunstancia que atañe nuestra vida, porque usted permita siempre que podamos buscar la solución adecuada. Oramos por todos nosotros, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano Jorge. Y ya de esta forma estamos ya dispuestos para instruirnos en la palabra de Dios. Bienvenidos a aquellos hermanos que se están agregando ahora mismo a la plataforma y con gusto recibimos entonces a mi hermano Daniel Villarruel, que hoy día gentilmente nos acompaña para la presentación de esta nueva lección. Hermano Daniel, gracias por estar y cuando usted guste puede ya dar inicio. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación, por la consideración. Agradezco mucho el que mantengan, ¿verdad?, aún esta plataforma. Creo que es una gran oportunidad de poder mantenernos en contacto y también eh, fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Así que a los hermanos que lideran este trabajo y que no es poco el trabajo que esto demanda, eh, los agradecimientos por ello, por el esfuerzo que hacen. Vamos a hablar de un acto en tres escenas, un acto en tres escenas. Y nosotros consideramos o sabemos muy bien y conocemos ya de largo, de mucho, la situación de David y Betsabé, ¿verdad? En donde David comete allí un pecado y este pecado está a su vez cometido en tres escenas, ¿verdad? Y quiero invitarlos primero que todo al capítulo 12 de Segunda de Samuel. Vámonos por favor a Segunda de Samuel, el capítulo 12, y vamos a comenzar allí nuestra lectura en esta tarde. No vamos a entrar en lo previo, pero sí vamos a hacer un par de reflexiones o un par de consideraciones acerca de la situación de David. Una de las situaciones que va ocurriendo en la vida de David es que David comienza a envanecerse cuando la prosperidad, cuando la comodidad, cuando la tranquilidad llega en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos, muchas veces tendemos a envanecernos, tendemos a
pensar un poco como lo hace Nabucodonosor en el capítulo 4 del libro de Daniel, cuando dice, no es esta la Babilonia que yo construí, ¿verdad? Y que comenzamos nosotros con el pecho inflado a pasearnos por los jardines como lo hace Nabucodonosor, diciendo, no es esta la vida que yo construí, no es esto todos los logros que yo he alcanzado sin darle el mérito a Dios. Y es un poco lo que podemos ver tal vez en la vida de David. Y cuando nosotros nos encontramos en la vida de David en esta situación particular con Urías Eteo, ¿verdad? El contexto es que David conoce o ve a una mujer y tiene relaciones con ella, y esta mujer queda embarazada, concibe de David. Mira, la hermana Sonia Hernández de Talisca, saludo hermana Sonia. Esta mujer concibe de David. eh, David hace todo lo posible por ocultarlo. Entonces, primero, lo primero que hace es tratar de decir, mira, no es mío el hijo. ¿Ah? Después, ya viendo que no se puede, manda a llamar a Urías, y a Urías le dice, no, vete a dormir con tu mujer para tratar de ocultar. Como esto tampoco se puede, ya manden a Urías Eteo al frente de la batalla para que él muera, a lo más recio de la batalla para que él muera, y de esta forma se acabe un poco mi culpa. Pero fíjense en esto, lo que hace David para poder acallar su culpa, para poder acallar su conciencia. Él no solamente, eh, él no solamente intenta que Urías vaya a dormir con su mujer para que Betsabé conciba de Urías, quien era su esposo. Lo que él hace, viendo que esto no funciona, primero adultera, segundo engaña, ¿verdad? Y tercero comete homicidio con tal de ocultar su pecado, con tal de ocultar la realidad de su pecado, con tal de evitar enfrentar su pecado. Y en el capítulo 12 nosotros nos vemos, eh, vámonos un poquito antes, en el capítulo 11, dice en el capítulo 11, verso 10, verso 9, verso 8, capítulo 11 de Segunda de Samuel, verso 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de la casa del rey, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, Urías no descendió a su casa. Y le reclama, le reprocha esto David a Urías, ¿por qué no fuiste a tu casa? Dice, mira, ¿sabes que están todos mis compañeros combatiendo y yo voy a estar durmiendo con mi mujer? Eso no funciona en mí. La lealtad frente a la deslealtad. Después en el 13, David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero tampoco descendió a su casa. Lo emborrachó, tampoco funcionó. Y después, en el 15, ya viendo que no había nada que hacer, dice, escribe una carta a Joab, ¿verdad? Y le dice, pongan a Urías en el frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y después lo hace querer parecer como un accidente. En el verso 20 dice, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Y viene este cuestionamiento, y en el 26 y 27 dice, oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y le trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Nosotros nos encontramos frente a un pecado, y muchas veces, hermano, puede ocurrir en la vida nuestra que nosotros hacemos más por ocultar el pecado, por evitar asumir la responsabilidad de nuestras acciones, que tener la responsabilidad, la madurez de aceptar la responsabilidad de nuestra culpa, que es una situación que ocurre con David. Y nos vamos al capítulo 12, y en el capítulo 12, Natán, el profeta, amonesta a David y le dice, viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido juntamente con él y con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y le tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y fíjense en esto.
Hagamos una pausa aquí. Hay un concepto que se llama proyección en psicología. Y en psicología siempre es más fácil ver, como el Señor Jesús lo plantea más adelante, la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo. Siempre es más fácil. Siempre es más fácil pedir perdón por los pecados ajenos que por los propios. Siempre es más fácil hallar culpable al otro que asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Siempre. Y por eso el Señor lo plantea de esta forma en el Sermón del Monte, ¿verdad? Cuando dice en el capítulo 7, dice, ¿por qué no dejas de ver la viga, perdón, la paja que está en el ojo de tu hermano y le prestas atención a la viga que tienes en tu propio ojo? ¿Por qué? Porque no, pues es más fácil sentirme con autoridad de juzgar a mi hermano que asumir la responsabilidad de mis acciones. Y es lo que vemos aquí en David, que David, cuando se lo plantean en forma de parábola, él dice, no, mira, verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces cuando la cosa se plantea como una metáfora, como una fábula, como las de Esopo, ¿verdad? Es más fácil llegar a un justo juicio que cuando me dicen, mira Daniel, ¿sabes que lo que tú cometiste fue esto, esto, esto? Ah, no, pero es que tienen que considerarme, pero es que tienen que tener misericordia, pero es que el amor, pero es que esto, pero es que es lo otro. Pero cuando se plantea de una forma tipo fábula, como lo que vemos acá, es más fácil juzgar con justo juicio. ¿Por qué? Porque el culpable es otro, no soy yo. Entonces, cuando el culpable es otro, yo actúo con un juicio justo y digo, el que hizo tal cosa es digno de muerte, sin darme cuenta que lo que David, o sin darse cuenta David, que el juicio que él está emitiendo está rebotando contra él mismo, en la ley del espejo, ¿verdad? Uno ve lo que quiere ver. Y cuando David es consciente de esto, y dice en el verso 6 y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, todavía no es descubierta la realidad de su pecado, sino hasta el verso 7 cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y cuando esto ocurre, le cae el velo de la vista a David y se da cuenta que es él quien está cometiendo abuso contra uno más débil. ¿Y por qué hablamos, o por qué hablo de un acto en 3 escenas? Porque tenemos este primer acto que es la realidad, la culpa a la cual se enfrenta David, la responsabilidad de sus acciones, el ser confrontado por parte del profeta Natán respecto de su realidad. Y le dicen más adelante, ¿verdad? El hijo que está esperando Betsabé de ti va a morir. Y los otros 2 actos. Y aquí tenemos un quiebre. Podemos permanecer soberbios cuando somos confrontados a la realidad de nuestro pecado, o podemos asumir nuestra responsabilidad, arrepentirnos y ser perdonados. Y aquí es donde viene el quiebre. Nosotros en Samuel tenemos solamente una parte de la historia, pero David tuvo el cuidado de escribir aquello que él sentía. Y ahora los quiero invitar al Salmo 51, por favor, hermanos. Vámonos, por favor, al Salmo 51. En el Salmo 51, nosotros leemos allí este título que está impreso, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal. Y luego viene un pequeño contexto, eh, una pequeña introducción respecto de en qué contexto se está escribiendo el Salmo. Y dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, el Salmo 51, ¿en qué contexto está escrito? Después de que Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y tú fuiste nombrado rey de Israel, pero no actuaste en conformidad, ah, y por lo tanto el hijo que ha sido engendrado va a morir.
Y en ese contexto, David escribe lo siguiente y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, lo primero que llega a la conciencia de David es su situación actual. David está en una situación de rebelión y está en una situación de pecado. Lo único que puede restaurar la comunión con Dios es la misericordia de Dios y la piedad de Dios. Y es a eso a lo que apela David. Segundo, verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay lo que dice David, un reconocimiento de su pecado, un reconocimiento de su iniquidad, un reconocimiento de su transgresión. Y es lo mismo que aplica para nosotros. Si nosotros nos vemos enfrentados a un pecado y no somos conscientes de esto, o lo tratamos de ocultar por soberbia, por orgullo, por vanidad, por lo que queramos, una vez que somos conscientes o somos confrontados en nuestro pecado, ya no sigamos defendiéndonos. Lo que tenemos que hacer es quebrantar nuestro espíritu y reconocer nuestras rebeliones. Y fíjense en la frase siguiente, a mí me parece interesante, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, cuando David quiere relacionarse con Dios, ¿qué se lo impide? El pecado. El pecado está como un muro, como una barrera que impide la comunión estrecha con Dios. Luego dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, no, la culpa es de Urías, no, la culpa es de Betsabé, no, la culpa es de... No, la culpa es mía y la responsabilidad es mía. Y yo no voy a continuar eludiendo mi responsabilidad para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A mí me gusta, pueden seguir leyendo después esto, pero yo quiero que nos vayamos al verso 6 al 9. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuál es el estado anímico de David? Lo está manifestando aquí. Hazme oír gozo y alegría. Hoy día, ¿cuál es su situación? Y se recrearán los huesos que has abatido. La situación de David es que está quebrantado, es que el dolor, el aterrizaje, el darse cuenta de que aquel que había maltratado al débil y que se había aprovechado del frágil era él, y que además había cometido adulterio, y que además por culpa de eso un niño iba a morir, lo que había provocado es que sus huesos estuvieran abatidos. Y lo que él pide es, por favor, dame alegría de nuevo. Ayúdame a volver a mi estado anterior. Y segundo, me gusta esta frase, dice, esconde tu rostro de mis pecados. No los mires, por favor, Señor. Y borra todas mis maldades. Ahora, dentro de todo lo que nosotros hemos visto un arrepentimiento genuino, o al menos en la letra, y yo creo que es así, yo creo que es un arrepentimiento genuino de David. Y David tiene dos posibilidades, continuar con su vida en la forma en como estaba antes o cambiar. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, es muy frecuente, es muy común que alguien diga, no, arrepentimiento es cambio de actitud. Y arrepentimiento, si nosotros hablamos del arrepentimiento como un cambio en la actitud, estamos hablando de un concepto de hipocresía, porque la actitud es algo que yo demuestro, es algo que actúo. Yo puedo modificar mi actitud. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, hemos de hablar de un cambio en la mente, de un cambio en el corazón. Y fíjense lo que dice David en el verso 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu y el corazón que David tenía ya no le sirven. El espíritu y el corazón que David tenía ya no son reciclables. La economía circular en este caso no aplica. El reutilizar, el reciclar, el recuperar, ¿verdad? No le sirve.
el corazón que tenía David se ha corrompido. Y en razón de eso, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lo que tengo ya no me sirve. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu que tengo tampoco me sirve. Necesito uno nuevo. Y eso solamente lo puedes hacer tu Dios. Segundo, por favor, no me eches de tu presencia, no me eches de delante de ti. Y esta frase es interesante. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, no me hagas perder la comunión contigo. Fíjense las palabras profundas de David. Por favor, no me quites de tu presencia, ni tampoco permitas que yo pierda la comunión contigo, Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, dice. Entonces, lo que David está enfocado es, a ver, yo la embarré, yo cometí un pecado, yo soy responsable de esto y mi corazón ya no me sirve. Yo necesito volverme de nuevo a Dios. Recordemos esto, cuando David es elegido rey, cuando David es nombrado rey, una de las características que se nombra o que Samuel dice acerca de David es, o que, perdón, que Dios dice acerca de David es, voy a procurarme un varón conforme a mi corazón. David, por lo tanto, es un varón conforme al corazón de Dios, es decir, alguien que satisface las necesidades de un hombre, de un líder que Dios tenía. Pero peca. Entonces, ¿qué ocurre? ¿David dejó de ser este varón conforme al corazón de Dios? A mi entender, no. A mi entender, él tuvo la humildad suficiente para decir, mira, el David que yo fui ya no sirve más. A partir de ahora necesitamos formar un nuevo David. Y eso es lo que David está pidiendo. Y que por favor no se pierda la comunión con Dios. Vámonos al verso 15, por favor, del Salmo 51. Verso 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Es decir, a veces nosotros pensamos que podemos, voy a usar una frase, comprar el perdón de Dios como si fueran indulgencias, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la Edad Media cuando se compraba indulgencia? Ah, yo me acuerdo de una anécdota eh, que apareció en algún lugar por ahí que decía que un hombre comenzó a pagarle al cura por misas para que su padre pudiera salir del purgatorio. Y empezó a pagarle, llevaba como un año pagando por misas para que su padre saliera del purgatorio. Y cada cierto tiempo le preguntaba al cura, señor cura, ¿cómo va mi padre? Ya va saliendo, al menos ya salió la cabeza, queda el resto del cuerpo. Así que sigamos haciendo misas porque ya va a salir todo el cuerpo. Claro, a veces pensamos que pagando, que comprando indulgencias, como se hacía en antaño, ¿verdad? Eh, uno pudiera alcanzar el perdón de Dios. Y lo que David dice es, no quieres sacrificio, que yo lo daría. David no tenía impedimento para ofrecer, no sé, 10.000 vacas, 10.000 becerros. No quieres holocausto. No, no, nada de eso satisface a Dios. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros tenemos un pecado, lo primero que tenemos que preocuparnos es de la comunión con Dios. Y por eso David, anteriormente leíamos, dice, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque lo primero que se pierde es la comunión con Dios. Es lo primero que se pierde. ¿Cómo restauramos la comunión con Dios? ¿Con ofrendas, con sacrificios, con holocaustos, al menos eso en el antiguo pacto? No, tampoco. Dice allí el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, después de que nos paseamos como Nabucodonosor, ¿verdad? Por los jardines de Babilonia, mira, no es esta la Babilonia que yo he creado, y nos pegamos el porrazo, nos damos cuenta que de donde salimos es a donde tenemos que volver. Y lo que tenemos que hacer es
es quebrantar nuestro espíritu y nuestro corazón, entristecerlo para pedir perdón a Dios y rogarle que no quite de mí su Santo Espíritu. Bien, llevamos dos actos. El primero, el pecado. El segundo, el arrepentimiento, el reconocimiento del pecado. ¿Y cuál sería el tercero? El tercero sería el perdón del pecado. Y lo lindo de esta historia es que tenemos los tres actos. Vámonos, por favor, queridos hermanos y hermanas, en el mismo libro de Salmos, en el mismo libro de los Salmos, al capítulo 30 y... no, al Salmo, no son capítulos, al Salmo 32. Salmo 32. Y aquí tenemos la tercera patita de esta historia, la tercera escena de este, o el tercer acto de esta escena. Y David comienza con una palabra que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, alegre, feliz, contento, muy, muy feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense lo bonito de las frases que usa David, hermanos queridos. En Malaquías, voy a citar, no es necesario que vayan, no se muevan de Salmos, no, yo les puedo dar el texto acá. Mi memoria está horrible. Denme un segundo. No lo voy a encontrar, pero no se preocupen porque después ustedes lo pueden buscar. Hay un texto en Malaquías que dice am, que Jehová, no voy a poder no encontrarlo. Déjenme buscarlo en esta Biblia. En esta Biblia sí lo voy a encontrar. Am, no es en Malaquías. Sí. No me he caído, estoy buscando. Acá está. Es en Miqueas, no en Malaquías. En Miqueas, capítulo 7 y versos 18 y 19. ¿Vale? Y dice en Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esa es la actitud del Señor, se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la actitud de Dios cuando perdona. No es que Él tenga una lista y diga, mira, ¿sabes qué? Te perdoné todo esto la última vez, eh, eh, vamos sacando cuenta. Me debes un pertenencia, ¿ah? Digámoslo, en función de la anécdota que les contaba. No, y en el Salmo 32 dice justamente eso, el 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque él olvidó su pecado, porque el arrepentimiento fue genuino, fue sincero, fue honesto. ¿Qué hace el Señor con los pecados cuando una persona honestamente se arrepiente? Se olvida de ellos y los echa en lo profundo del mar. Es una alegoría, ¿verdad? Echarlo en lo profundo del mar, pero es la forma como nosotros podemos entender que el Señor no los tiene a flote, no los tiene frescos sobre el escritorio, ¿verdad? No los está buscando constantemente.
Miren el Salmo 32, verso 3. ¿Qué pasaba cuando David todavía no confirmaba, todavía no declaraba, todavía no confesaba su pecado? Dice, mientras callé cuando no confesaba mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué decía el Salmo 51? El Salmo 51 decía, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, la situación, la sensación, el ánimo de David mientras estaba con el pecado oculto es que sus huesos estaban envejeciendo, estaban adoloridos. Y es una forma de expresarlo para decir, sabes que me dolía todo, estaba todo podrido. Verso 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y eso no es literal, eso es el espíritu, que en tanto él ocultaba su pecado, su ánimo se iba decayendo, se iba envejeciendo, se iba secando. ¿Y qué pasó? Verso 5, ¡pum! Un cambio. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, una reflexión que hace David consigo mismo. ¿Sabes qué? Esto ya no da para más. Necesito confesar mi pecado a Dios. Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué hizo Dios? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, cuando ya la cosa se ha desbordado, cuando ya no hay momento para orar, cuando ya el pecado se ha escapado, dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, las oraciones no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino, qué sé yo, y viene otra reflexión más. ¿Cuál es el fondo, hermanos queridos, de esto? El fondo es que cuando andamos con soberbia, cuando andamos con altivez, cuando creemos que somos dueños del mundo, buscamos encubrir y encubrir nuestro pecado, o buscamos encubrir y encubrir nuestras obras. En lugar de tener un corazón humilde, en lugar de tener un corazón sencillo y que busca agradar a Dios. Y que cuando cometemos el pecado, buscamos nuevamente encubrirlo, porque andamos como Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí? ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que pasa cuando esto ocurre? Viene el quebrantamiento. Se transforman nuestros verdores en sequedades de verano. Se resecan nuestros huesos. Y cuando nos sentimos de esa forma, cuando estamos carcomidos, cuando estamos consumidos, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que ir a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? En verdad he pecado. Por favor, perdona mi pecado, perdona mi iniquidad. Pero a veces tenemos que caer, hermanos, para poder llegar a eso. Y eso no está bien. Hermanos queridos, el perdón de Dios siempre está disponible. Y nosotros tenemos un buen ejemplo aquí en David, como alguien que sinceramente buscó el perdón de Dios, lo alcanzó. Como alguien que sinceramente buscó la comunión con Dios, la alcanzó. Como alguien que sinceramente valoró el mantener una comunión con el Espíritu de Dios, lo logró. ¿Pero a qué costo? A renovar su corazón, a renovar su espíritu. Porque lo que era antes, lo que él había sido antes, ya no servía. Necesitaba un David nuevo. Y eso es lo que buscó a través del arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es un cambio de mente, no un cambio de actitud. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Cambiamos nuestros conceptos, cambiamos nuestros principios, cambiamos todo, porque nos dimos cuenta que lo anterior no servía. El resultado, David continuó gobernando, de Betsabé nació el sucesor, nació Salomón, uh, y alcanzó el perdón de sus pecados. Tenemos una linda enseñanza en este acto que tiene 3 escenas. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por la invitación y la consideración para poder compartirles esta pequeña reflexión en esta tarde. Hermano Sergio Pino. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Una muy buena
lección y una interesante reflexión que nos deja allí la actitud de David. Y bueno, hemos aprendido y escuchado esta eh, disertación que el hermano nos ha traído esta tarde, de la cual agradecemos y oraremos entonces para que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros, nos ayude a tomar aquello de la lección que el hermano nos ha expuesto y nos permita también poder contribuir con ello a enseñar a otros acerca del perdón de Dios. Vamos a orar y está allí mi hermano Rogelio. Por favor, hermano Rogelio, si puedes guiarnos en la oración para ya estar concluyendo esta lección sin antes ver los hermanos que están ahí en el Facebook que cada noche nos acompañan. Antes vamos a orar, hermano Rogelio, por favor. Con gusto, hermano. Inclinemos nuestro rostro, demos gracias a Dios por lo expresado por el hermano Daniel y toda la trayectoria que nos hizo de David. Y verdaderamente tenemos que entender que no solo es pedir perdón, sino arrepentirse de corazón. David quería hasta que le cambiara el corazón y que lo cambiara todo, pero así todo, él no podía vivir con esa angustia. Por eso, muy interesante la, la disertación del hermano, que nos ayuda a recapacitar un poco, porque a veces decimos, bueno, me arrepiento de esto, pero sigo en por el mismo camino, ¿no? Creo que justamente uno tiene que poner un parate y de ahí pensar qué es lo que le viene bien a Dios y que a nosotros nos va a beneficiar en en el galardón ese que trae el Señor para nosotros de la vida eterna. Gracias, hermano, por toda esta disertación. Gracias a los hermanos que han estado escuchando esto. También te pedimos por todos los hermanos que están en dificultades de salud, de cualquier dificultad que tenga, Señor, ayúdalo a que la puedan superar y que puedan estar completamente libres de cualquier pensamiento cuando se dirigen a ti, Señor, y cuando se arrepienten de corazón. Gracias, hermano, por todo y lo invitamos a que, no sé, pronto nos traiga otra disertación como esta. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, Señor. Muy bien. Voy hacia el lado opuesto para invitar a Ernest. Si hay algo de Facebook, Ernest. Hermano, sí, el Facebook lo abrió el hermano Néstor, ya que yo no tenía acceso y yo estoy seguro, estoy convencido de que hay muchos hermanos que tienen que haber escuchado el estudio. Lamentablemente yo no tengo acceso en este momento desde mi equipo hacia el Facebook, así que, pero de todas maneras, saludos a los hermanos que han estado ahí y que han dejado sus mensajes. Eso por ahora, hermano. Muy bien. Tomaremos entonces un tiempo para ver si alguien quisiera emitir algún comentario, alguna pregunta. Siempre hay algo interesante que quisiéramos rescatar y, no sé, aportar también. ¿Por qué no decirlo? Si alguien tiene algo que decirnos, por favor, háganos alguna seña o abra su micrófono y te escuchamos con gusto. A Hermano, ver, ya. hermano, Comencemos. muchísimas gracias por traernos este mensaje bien interesante, hermano. Ojalá que venga más seguido, porque a veces no lo vemos tan seguido. Entonces, bueno, nada más que decir bendiciones. Gracias, hermano. Amén. ¿Qué más? Waldo, te escucho. Bueno, buenas noches. Aunque no Hola, hola. escuché toda la lección, pero sí he leído. Y me pareció muy buena la lección. Al hermano lo veo muy poco porque las veces que he ido a Quillota no lo encuentro porque sé que es un hermano importante. Pero gracias, hermano, por tu lección. Que el Señor te bendiga. Ya. Gracias, hermano. Está tranquilo el hermano ahí, ¿ah? Hermano Jorge. Imperturbable. Hermano, sí, gracias. Hermano Daniel,
Su lección es muy profunda, realmente cómo debe uno buscar el perdón de Dios, con un ejemplo muy claro de David, que lo que pasó con Betsabé y lo que hizo con su esposo, bueno, y la historia que usted lo mencionó, y el arrepentimiento que busca, que lo ilustra muy bien el Salmo 51. No me llamó la atención, creo que es importante mencionar en ese ejemplo que usted lo dio muy rápidamente, cuando dijo que la historia es de una persona que ya iba a un sacerdote católico como ya un año y medio, pagando sus indulgencias por el perdón del pecado de su padre que había fallecido y que estaba en el purgatorio y este padre. Lo que voy a recordar es que realmente debemos tener bien claro que según lo que dice el libro de 1 Timoteo 2:5, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y una cosa importante del ejemplo que usted menciona es que el Papa, el último que tenemos, Papa, eh, a través de lo que es los dogmas católicos, ya estaba preparándose el antiguo Papa a sacar un antiguo dogma, un nuevo dogma que digo así, que María era corredentora, ¿no? Que salvaba, ¿no? Igual que Jesús, ¿no? Lo cual fue eliminado, no nos permitieron, el Vaticano no permitió eso. La pregunta está, pues, ¿cuántas personas, desde que si bien cierto no era dogma, pero ya se constituía María como salvadora, como mediadora? ¿Cuántas personas habrán estado adorando a María? Es decir, ¿cuántas personas habrán llevado pecado sin tener la oportunidad de arrepentirse en la forma como usted lo ha expresado tan claro y los ha llevado a la condenación, ¿no? Lo que debemos recordar, ojo, el hombre no salva, ni hombre ni mujer, solo Jesucristo es el mediador y quien dio su sangre en la cruz por salvación nuestra. Bonita su lección, hermano, muy reflexiva, gracias. Muchas gracias, hermano. Buen punto. Así es. Gracias, hermano. Bueno, yo leo acá en la plataforma, me lo escribe la hermana Vidalia. Muchas gracias al hermano por el mensaje. Me despido, pasemos una buena noche y hasta mañana, nos dice la hermana Vidalia. Ernest levantó la manita, cuéntenos, Ernest. Sí, perdón que me haya metido, pero estaba pensando en la pregunta que estaba haciendo el hermano, no sé si era pregunta o acotación, digamos, de parte del hermano Jorge, de que cuánta persona que creyó en María que había dicho la Iglesia Católica anteriormente, acerca de que si realmente María era una mediadora entre Dios y los hombres, así como lo era Jesucristo. Bueno, él decía, bueno, que creyeron que ella, y pusieron sus manos en María como mediadora, y que no tuvieron oportunidad. Sí la tuvieron, sí la tuvieron. El problema está en que no buscaron el lugar apropiado y tampoco se dieron el trabajo de estudiar como lo debería hacer todo cristiano, porque el catolicismo tiene una forma de proceder, y de funcionar totalmente distinta a lo que es el cristiano, especialmente el cristiano del primer siglo. ¿Ya? Entonces, yo creo que la oportunidad sí la tuvieron. Es mi opinión, por supuesto. Gracias. Claro, la dirección fue la equivocada. ¿Alguien más, hermano, que quiera mencionar algo antes de despedirnos? Estamos llegando ya al término de nuestra nueva jornada. Agradecemos, como siempre, a cada uno de ustedes que hace posible que esta plataforma pueda estar en el aire, y también a los hermanos que día a día nos están trayendo una interesante lección, como fue el caso de Daniel hoy día, a quien saludamos con cariño. Y gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un buen descanso, hermanos. Si Dios nos permite, mañana estaremos de vuelta para una nueva jornada de estudio. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches.